Un saludo especial de esta Bogotá Humana, un saludo del alcalde mayor Gustavo Petro, pero en especial el saludo de esta secretaría a un trabajo que usted hace, maestro, maestra, cuidador, cuidadora, de esta Bogotá Humana y de esta prioridad que son los niños y las niñas. A usted, gracias, gracias por hacer que este kit pedagógico que les vamos a entregar, donde va a tener un video, va a tener material pedagógico, donde va a tener usted la posibilidad allí de leerlo, de aprovecharlo para que ese trabajo con los niños y las niñas pueda dar el fruto que queremos, generar lugares para compartir saberes y garantizar oportunidades de los niños y las niñas de esta Bogotá Humana es fundamental, pero es fundamental con el trabajo de ustedes. Por eso, gracias. Gracias cuidador, cuidadora, gracias maestro, gracias maestra, gracias a todo el equipo pedagógico que hace posible que esta Bogotá Humana disminuya la segregación y la discriminación y le genere la oportunidad a los niños y las niñas que hoy no vienen siendo atendidos en ninguno de los programas sociales ni públicos ni privados del distrito. Usted hoy hace la diferencia, le da un lugar a los niños y las niñas en esta tierra. Les voy a cantar una canción. Amigos por siempre, esto no termina. Listos que estemos juntos para siempre. Lineamientos pedagógicos para la educación inicial hay en todos los países de América Latina, o había desde antes del 2008 en todos los países. Antes de que saliera el lineamiento de Bogotá, que además vale la pena decir que ese es un trabajo valioso en el sentido que fue un trabajo interinstitucional entre la Secretaría de Integración y la Secretaría de Educación, claro, con una asesoría de la Universidad Pedagógica, donde se pusieron de acuerdo las dos secretarías para pensar qué es lo que hay que ofrecerle a los niños de 0 a 5. Estamos con el grupo de párvulos y queremos hablar un rato de lo que es el juego, el arte, la exploración del medio, la literatura y los espacios con los que tenemos que trabajar con los chiquitos para que cada vez tengan más oportunidades. La educación inicial debe acompañarles toda esa curiosidad natural, todo ese deseo de expresarse, todo ese deseo de darle sentido, de comprender el mundo. Eso es lo que debe acompañar un poco a los niños la educación inicial. ¿Qué queremos con unos jardines en la Bogotá Humana y qué queremos en términos de cuidado de los niños y las niñas en Bogotá Humana? Lo primero, queremos unos escenarios de libertad donde los chicos crezcan con el apoyo y el acompañamiento del adulto, ¿no? Pero unos escenarios de libertad y desarrollo que les permitan explorar, que les permitan comprender a ellos que ellos pueden transformar el mundo. Cada vez que un niño o una niña construye algo, nosotros le damos más alas y le mostramos más cosas y además le hacemos cosquillas y lo cuidamos y lo consentimos. Es un niño que crece con una seguridad que no le va a dar otro espacio y otro escenario. Es un niño cuidado, protegido, que sabe que el mundo puede tener otras realidades que él puede cambiar. Un lineamiento era muy importante para poder tratar de cambiar un poco las prácticas de los jardines y hacer entender que con los niños vamos con calma, o sea que los niños de 0 a 5 hay que dejarlos crecer, hay que permitirles que jueguen, hay que permitirles que se acerquen a la literatura, que se acerquen al arte, que el arte, digamos, posibilita muchísimas cosas en los niños pequeños. Hay que dejarlos que exploren en una actividad que les permita a ellos realmente potenciar su desarrollo. Hablar del pilar del juego en educación inicial es hablar de la actividad principal de la infancia. Es hablar de aquella actividad que le permite al niño acercarse al mundo, conocerlo, elaborarlo, comprenderlo. En la medida que el niño juega, va comprendiendo el mundo que lo rodea, reconociéndose a sí mismo y a las demás personas que lo rodean. En ese sentido, por ejemplo, uno puede comprender que el juego
ya deja de tener un sentido como en muchas ocasiones se veía instrumental, que el niño juega para desarrollar o para lograr un aprendizaje, sino que el niño a través del juego desarrolla algo que es inherente a él, que es inherente a su condición natural de ser. En el juego mismo, el niño aprende y despliega todos sus saberes. Tenemos la tendencia a veces a pensar el juego como una estrategia o como una herramienta pedagógica, y el juego como tal no es necesario utilizarlo como medio para, puesto que el niño en el juego hace toda una serie de desarrollos cognitivos, de lenguaje, de pensamiento, emocionales, que se dan en el juego mismo. A mí me gusta jugar a los encantaros. Tú casa uno y está encantado. Yo creo que todos los seres humanos hemos experimentado cosas maravillosas a través del juego. El juego es una experiencia que se vive desde que estamos en el vientre hasta que se nos termina nuestro ciclo vital. En la experiencia que hemos tenido con diferentes jardines y con las maestras de la Secretaría, hemos visto que las maestras han empezado a cambiar un poco esa orientación y esa idea que se tenía de juego como un instrumento. Entonces empezamos a ver unas diferentes formas de plantear el juego en los jardines, donde no es el juego guiado o el juego orientado hacia determinados fines precisos, sino más bien el diseño de ambientes de juego o el diseño de escenarios o la transformación de espacios para que el juego se dé de una manera mucho más libre y mucho más placentera para los niños. ¿Qué hacen aquí en el jardín? ¿Qué hacen? Jugar. Dormir y jugar. Dormir y jugar. Me gusta dibujar en mi cuaderno. Y también me gusta dibujar cosas bonitas. Bueno, hablar de arte en educación inicial o del pilar del arte en la educación inicial es básicamente abordar las experiencias artísticas, y estas se caracterizan esencialmente por tener una fortaleza desde lo sensible, desde lo creativo, desde un sentido estético. Gracias a que el arte como tal es una de las actividades principales por medio de las cuales los niños se acercan al mundo, a través del cual ellos nos muestran sus impresiones acerca de la realidad que conocen. A través de este ellos se pueden expresar, a través del arte los niños pueden manifestar todas sus experiencias de vida. O sea, para que sea una experiencia artística como tal, tiene que tener esa confluencia de características o de fortalezas. Por ejemplo, lo sensible, que tiene que ver mucho con discriminar o tener la posibilidad de experimentar desde lo táctil, desde lo visual, desde lo auditivo, pues que se le pueda proporcionar a los niños diversidad de experiencias que le permitan encontrar muchos caminos para llegar a un mismo objetivo. Los cuales pueden manifestar a través del dibujo, de la pintura, de en general las artes plásticas. Cuando compone una canción espontánea que cuenta algunas de sus vivencias o de sus sueños o de sus imaginaciones. También el arte se manifiesta en los niños cuando ellos se expresan con su cuerpo, por lo cual es muy importante que ellos se muevan libremente, que exploren todo el espacio que los rodea. Si ustedes observan cada uno de los rincones, de los espacios que hay en el centro, realmente son espacios muy ricos en materiales, ¿sí? En exploración. Acá se busca un poco que los niños se enfrenten todo el tiempo a preguntarse ellos, a buscar soluciones, y un poco la función, yo diría, que del arte en la primera infancia es dar esas herramientas, ¿no? No es simplemente que se traduzca en que los niños y las niñas desarrollen unas guías o hagan básicamente un trabajo preelaborado, preestablecido para que todos lo hagan de manera homogénea, sino que básicamente lo que hacen los niños es desarrollar todo un proceso de creatividad a través de los colores, de las formas, de las sensaciones.
Hay una frase que me gusta mucho decir cuando hablo de arte y es que a los niños hay que dejarlos ser y hacer libremente, porque allí, desde la expresión artística del niño, es que podemos reconocer su individualidad, la manera como conoce el mundo, la manera como quiere el mundo, como desea el mundo, como lo sueña. ¿Se acuerdan del carnaval de blancos y negros? A mí me pintaron de chocolate. Nos pintamos, ¿cierto? A mí me pintaron el blanco. Nos pintamos de blanco y de negro. Pero el blanco ya no sirve ni el de. A mí me gusta leer el de elefante de colores. Y a mí el de osito. La experiencia literaria un poco se constituye en pilar, en tanto se configura como una de las maneras que tienen los niños para interactuar entre sí, para también establecer relaciones consigo mismo y también para interactuar con el mundo adulto. En ese sentido también se constituye en un puente importante de acceso a la cultura. Los niños en las experiencias literarias tienen toda la posibilidad de conectarse con el mundo cultural que la civilización humana ha construido. Existe una gran gama de elementos literarios que le permiten a los niños desde etapas muy pequeñas desarrollar todo un proceso de concepción frente al mundo, frente a los elementos que aparecen ahí en el cuento, lo que le permite descubrir la palabra, lo que le permite descubrir la figura, la imagen, todos los elementos que hacen parte de la literatura y que pues particularmente son muy cercanos a ellos, pues obviamente por todo el proceso que esto conlleva. El lineamiento pedagógico nos ayudó, digamos, a fortalecer de pronto más la visión hacia la literatura, encontrarle más sentido, más significado a lo que hacíamos con la literatura del jardín, pero siempre enfocados hacia la participación de los niños, las necesidades de los niños y los intereses que nacían de acuerdo a esto. La literatura infantil va más allá de interactuar a través del lenguaje verbal, y traspasa los lenguajes verbales para poder constituirse en o establecer relaciones con los lenguajes visuales, por ejemplo con el tema de las imágenes, con los lenguajes plásticos también, y también de manera importante constituye un fuerte punto para poder centrarse en lenguajes no verbales, en los lenguajes gestuales, en el lenguaje corporal. Rata ya no tuvo que cargar a saco, iba adelante y saltaba feliz, pensando en sus amigos Cochinito, Pata. El jardín se ha caracterizado por la experiencia en literatura, donde hemos trabajado diversas actividades, cuentos regalados por los papás, historias de vida, cancioneros. Lo más importante, este año lo trabajamos con cuentos poco tradicionales, con los niños leídos a través de la mímica, representaciones gráficas, en plastilina, en greda, en diversas actividades. Los niños pequeños, los bebés especialmente, tienen en la literatura toda una posibilidad para poder establecer relaciones con el mundo de lo acústico, de lo sonoro. Por ello es fundamental e importante que los niños puedan tener experiencias en las cuales puedan relacionarse con los sonidos, con las nanas, con las canciones, con las rimas, con los cantos de cuna y con muchos otros lenguajes que hacen parte también de la literatura, como son los lenguajes y las narraciones, los lenguajes desde lo narrativo. ¡No, el conejo no está! ¡Se ha escapado! ¿Se vieron dónde se fue? Después trajimos cascara de la mía y traímos cascara de huevo y leche. Tuve la oportunidad de participar en la construcción del pilar sobre la exploración del medio, el cual reporta gran importancia en el trabajo pedagógico con los niños y las niñas en los jardines infantiles, en la medida en que acude a una de sus cualidades y características muy específicas, muy particulares, que tiene que ver con la curiosidad. El pilar de la exploración del medio reconoce que el niño por naturaleza explora, busca, tiene curiosidad
está por primera vez acercándose al mundo y tiene todo el interés en conocerlo, en habitarlo de una manera muy específica porque es la primera vez que lo conoce y que lo explora. Este pilar es muy importante y parte desde que los niños están muy pequeños. ¿Por qué? Porque ellos buscan experimentar y explorar el cómo, el por qué y el para qué están y existen las cosas. En esa medida, la maestra, el maestro de educación inicial tiene un reto muy grande en la medida en que debe provocarlo, en que debe motivar al niño y a la niña y debe generarle toda una serie de escenarios para que él pueda llevar a cabo prácticas de exploración. Mi proyecto es de las plantas. Y yo sembré una planta y una mariposa, había una oruga ahí donde nosotros y entonces se convirtió en una hermosa mariposa. Esta exploración permite que nuestros niños también tengan en cuenta que nosotros no somos solo cemento, ladrillo, sino que también somos naturaleza, ¿sí? Entonces, ¿cómo es de importante el explorar esos otros medios donde los niños puedan ir y ensuciarse las manos, o puedan ir y jugar con el agua, o puedan ir y subirse en un árbol, porque esas cosas son las que yo recuerdo de mi infancia. De ahí que la exploración del medio tiene un lugar muy importante cuando la maestra o el maestro genera o tiene a su disposición como estrategia pedagógica los proyectos de aula, los cuales parten en principio de los intereses de los niños y las niñas, de esas preguntas que tienen sobre cómo funcionan las cosas, sobre el porqué de lo que ocurre, sobre cómo vive, por ejemplo, los animales, cómo se desenvuelve la vida animal, vegetal, humana. Entonces la idea es que el maestro se valga de esos intereses del niño, los identifique y luego pueda llevarlos a la práctica cotidiana. Se trata de equiparar oportunidades para muchos niños que han sido segregados históricamente, ¿no? Niños y niñas con discapacidad que han estado lejos de los ambientes educativos, niños y niñas víctimas del conflicto armado, niños y niñas que han estado en situaciones que no deberían estar. Son niños y niñas con los que mayor cuidado debemos tener y mayor ejercicio de reparación. Efectivamente, el lineamiento pedagógico responde y también incluye y da respuesta a las grandes diversidades, reconociendo la diversidad no solamente para la persona con discapacidad, sino en las diferentes diversidades que encontramos hoy en día en nuestro jardín infantil. El trabajo que realizan los jardines infantiles indígenas básicamente se fundamenta en un proceso de fortalecimiento de las prácticas culturales propias del pueblo al que pertenece el jardín infantil. Lo que se busca es precisamente lograr un proceso en el que, reconociendo que esas comunidades indígenas están viviendo en Bogotá por procesos migratorios de diferente índole, tengan un espacio en el que sus comunidades se encuentren para fortalecer ese proceso cultural. Cada niño y cada niña es diferente, cada historia de vida nos va marcando y ese es un mensaje también para las maestras. Lo que nos marca el trabajo con ellos es también su historia de vida, ¿no? Poder saber que Dana es diferente a Tatiana, pero que ambas son niñas que tienen unas oportunidades bellísimas en Bogotá Humana, es lo que nos hace ser sensibles a una primera infancia que crece y se desarrolla en Bogotá de manera diferencial para cada uno, pero con unas oportunidades en equidad para todos. En general yo sostengo siempre que las maestras entienden el problema, digamos, de la no tanta conveniencia de la preparación para la escuela, pero un poco como que requieren, y por eso me parece tan importante un lineamiento, requieren un acompañamiento, una guía del Estado que les diga, que les ayude a pensar, que les diga van por buen camino, por ahí es la cosa, mire, más o menos los niños se desarrollan de tal manera, les aconseja, más o menos las investigaciones y los estudios han mostrado
que estas cosas son más convenientes para los niños. Las maestras y maestros hoy nos hablan a partir de su vivencia sobre el lineamiento, que se convierte en un referente importante, que les ha dado orientaciones, que también recoge un poco su voz, recoge un poco lo que ha sido su experiencia con los niños y las niñas y hace que esa experiencia pedagógica cobre cada vez mayor relevancia. Por medio de estos pilares he podido evidenciar que se puede promover el desarrollo de los niños. He tenido la oportunidad de como encontrar un paralelo o un paréntesis o quizás como una comparación entre la pedagogía tradicional y la nueva pedagogía que propone el lineamiento pedagógico. Hemos podido evidenciar avances muy significativos en los niños, donde ya no son niños como muy pasivos, muy calmados, sino que son niños que preguntan, que se cuestionan, dándoles esa facilidad de libertad. Nosotras no enseñamos para que ellos entren a una escuela, a un colegio, sino para que ellos aprendan para la vida. El lineamiento pedagógico curricular es una educación pensada para niños, principalmente para niños, ¿no? Para ellos, que es como nuestra razón de ser. Este es un proyecto muy bueno, ya que nos ayuda, por decir a los papitos que no tenemos quien nos ayude al cuidado de ellos. Les enseñan mucho, no les ponen planas y planas y planas. El jardín para nosotros es muy bueno porque los niños se independizan, juegan, nos cuenta que juegan, que le dan buena alimentación. En Bogotá el cuidado de los niños entre 0 y 3 años es reducido. La mayoría de mujeres tiene que dejar los niños con parientes o con vecinos para el cuidado de estos chiquititos. La idea es que tengan más escenarios, muchos más jardines que tengan el cuidado para niños de 0 a menores de 3. Ellos llegan a la casa contando, juegan, que pintan, lo que las profes les enseñan. Llegan, mejor dicho, súper pilos. Se despiertan muchísimo, muchísimo, muchísimo.